Siempre escuchamos nosotros, hermanos, una frase, miren, como esta: no somos perfectos. Amén. ¿Cuántas veces ha escuchado usted esa frase? E incluso, hermanos, muchos cristianos decimos lo mismo: no somos perfectos. Amén. Pero ¿sabe qué está sucediendo, hermanos? ¿Sabe qué está sucediendo en estos tiempos finales? Que mientras el tiempo pasa, mientras que los días siguen, el ser humano, hermano, no solamente es imperfecto, amén, sino que cada vez más y más, hermano, es imperfecto. O sea, el ser humano no está yendo hacia la perfección, amén. Ni la iglesia, ni los cristianos, hermanos, nosotros como cristianos que sabemos la palabra de Dios, amén, tenemos que ir hacia ¿dónde? Hacia la perfección. Dice el apóstol Pablo, hermanos, hasta que todos lleguemos a la estatura, a una medida, ¿no es cierto?, de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos creen que Jesús fue perfecto, hermano? Amén. Fue un hombre sin tacha, fue un hombre, hermano, que nadie le podía tachar. Amén. Él fue irrefutable, fue un ser perfecto como hombre, porque fue hombre, hermanos. Y dice la Biblia, hermano, que él era nuestro ejemplo. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo: hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. El cristiano, hermano, fíjense, conocemos la palabra de Dios, sabemos hacia dónde tenemos que ir, sabemos hasta dónde tenemos que llegar. Tenemos, hermanos, ¿no es cierto?, a Jesucristo como nuestro líder, como nuestro monitor. Amén. Por eso es que, mire, el cristiano tiene que ir hacia ahí. Decía el apóstol Pablo, hermano, otro hombre que alcanzó también una perfección. Amén. Él decía: sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Amén. Entonces el cristiano, hermanos, tenemos que ir, hermanos, peor en estos tiempos finales, donde, como les decía, la imperfección, hermanos, se ve más. Amén. Se nota más la imperfección del ser humano, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Por eso cantábamos esta alabanza, ¿no es cierto? Mire, renuévame. ¿Qué quiere decir renovar? Quiere decir cambiar, ¿no es cierto? Señor, cámbiame. Necesitamos, hermanos, ser cambiados, aleluya, gloria a Dios. Necesitamos, hermanos, vivir en comunión, mire, no solamente con el Espíritu Santo, sino que necesitamos vivir en comunión, hermanos, con la palabra de Dios. Amén. Muchos vivimos, hermanos, llenos del Espíritu Santo, en comunión con el Espíritu Santo, y está bien, está correcto, hermanos, pero nos olvidamos de tener comunión con la palabra. Amén. Gloria a Dios. El otro día, miren, le voy a comentar esto. Amén. Y no es que yo sea bueno. Amén. Yo no me considero bueno, hermano. Amén. Si a veces me porto bien, es por la gracia y la misericordia de Dios. Claro que no estoy diciendo que me porto mal. Amén. El otro día veníamos en el auto, estaba Baby con nosotros, y venía un señor atrás, hermano. Amén. Y él venía silbando atrás, hermano. Yo no sabía qué estaba haciendo o qué queriendo hacer. El hombre un taxista. Amén. Y el hombre ya molesto allá me dice: oye, dueño de la calle. Amén. Y cuando yo escuché esas palabras, hermano, amén, como que yo sentí en mi corazón que yo no podía ofender a esa persona. Él me estaba ofendiendo de la forma que me dijo, ¿no es cierto? Oye, dueño de la calle. Porque yo, hermano, iba en el auto y no me apartaba, y él iba silbándome. Amén. Yo pude decirle: hermano, y tu bocina, ¿no? Y pude también responderle, ¿no es cierto? Pero en ese momento, hermano, como que el Señor dice: no podés ofender a la gente. Amén. Entonces, eso es, hermano, que yo mismo quedé sorprendido con la... ¿Y qué le dije? Cuando él me dice: no, oído algo de la calle, no, bravísimo, le digo, no. Yo le dije: ya, príncipe. El hombre quedó mirándome, ¿no es cierto? Calladito. Quedó calladito, ¿no? Sorprendido. Ya, príncipe.
Pero yo después pensando, hermano, nada raro que este hombre haya sido un cristiano. ¿Amén? ¿Por qué, hermano? Esa palabra que me salió a mí, ya príncipe, fue del Espíritu Santo. Amén. Y nada raro, hermano, que ese hombre haya sido un cristiano, un príncipe. Porque el cristiano, la Biblia dice, hermano, que somos príncipes de su pueblo. Amén. Nosotros que somos cristianos somos príncipes. Pero imagínenselo a ese príncipe, ¿no? Imagínense. ¿Será que estaba yendo hacia la perfección? Más bien estaba yendo a la imperfección. Entonces nosotros como cristianos, hermano, yo le decía, es importante tener comunión con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermano, yo siempre digo y he enseñado esto, la Biblia dice y nos enseña, hermanos, quien nos va a juzgar en el día final no es el Espíritu Santo, no es la unción, amén, sino que dice la Biblia, quien nos va a juzgar a nosotros, hermanos, en el día final son las palabras, dijo el Señor Jesucristo, que yo os he hablado. Amén. Por eso es importante, hermanos, que nosotros vivamos en una íntima comunión con la palabra de Dios. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo es eso? Amén. O sea, ir, hermano, caminando, andando y meditando en la palabra, en lo que dice la Biblia. Por eso dice, ¿no es cierto, en Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, hermano, mire, nosotros de día y de noche tenemos que estar meditando en la palabra de Dios. Eso es tener comunión con la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dijo el Señor Jesucristo, el que rechaza mis palabras, amén, me rechaza a mí. Amén. Las palabras, hermanos, fíjense, es el Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Todo el mundo y todo el universo está bajo la autoridad y bajo el dominio de Dios. Amén. Hay una alabanza que se cantaba antes, ¿no es cierto? Ni las hojas de los árboles se mueven, sino es por tu poder. Amén. Gloria a Dios. Y en realidad es así, hermano. Fíjese, el mundo entero, dice la Biblia, que está bajo el maligno. Amén. Está bajo el dominio del diablo, hermano. Recuerde que cuando el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo en el desierto, ¿qué le dice en una ocasión ahí el diablo? Si te postras y me adoras, mire, todo esto te daré, le dijo al Señor Jesucristo, hermano. Y el diablo sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios. El diablo sabía que Jesucristo era el dueño de todo. Pero ¿cómo, hermano, él le dice, si te postras y me adoras, todo esto te daré? ¿Acaso era del diablo? Amén. ¿Y qué dijo el diablo? Porque yo a quien quiero se lo doy. Amén. Imagínense. Entonces, y eso es lo que dice la Biblia, hermano. El mundo entero está bajo la autoridad, bajo el dominio del diablo, hermano. Amén. Pero hay una diferencia, eso lo veíamos ayer, hermano. En el Antiguo Testamento, el diablo, hermano, no tenía tal autoridad, amén, como la tiene ahora. El apóstol Pedro, hermano, fíjense que dice que aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. En Apocalipsis dice, hermano, que el diablo engañó o va a engañar incluso aún a los escogidos de Dios, hermano. ¿Quiénes son los escogidos? Los que conocen la palabra de Dios. Amén. Entonces, pero ¿qué significa eso, hermano? Que en este tiempo, en esta dispensación, hermanos, de la gracia, amén, de la misericordia de Dios, hermanos, así como el Señor también dio gracia y misericordia, también Dios ha permitido algo terrible, hermano. Amén. Y es que el diablo pueda disfrazarse como un ángel de luz. Amén. ¿Qué significa eso? Que el diablo, hermano, puede hacer milagro y va a hacer milagro. Amén. Así dice en Apocalipsis. Pero en el Antiguo Testamento, hermano, veíamos que Dios no le dio tal potestad al diablo. Amén.
Fíjense que cuando el pueblo de Israel adoraba a Baal, tenía 400, ¿no es cierto?, profetas de Baal, que el pueblo lo adoraban, hermano, a esa imagen. Amén. Baal era una estatua de un hombre, amén, con cabeza de toro. Amén. Entonces no era un hombre común y corriente, no era un hombre normal. Amén. Pero era una estatua, hermano. Usted sabe que una estatua se la puede hacer como uno quiera, ¿no es cierto? Amén. Pero no es normal, ¿no es cierto? Eso se llama aberración de la creación de Dios. Porque Dios no creó al hombre con cabeza de toro, no creó, hermano, un tigre con patas de leopardo, ¿no es cierto? Y con boca de león. La boca de tigre es diferente a la boca de león. Amén. En la boca de león sus dientes son más grandes, su boca es más grande. Amén. Entonces hay una diferencia. Pero el hombre es lo que ha hecho todas esas cosas, hermano, esa combinación. Amén. Y esa mezcla. Amén. No vaya a pensar que existe Centauro, ¿no es cierto? ¿Quién era Centauro? En la mitología griega, ¿no es cierto? Un hombre, la mitad hombre y los demás caballos. Amén. Dios no crea las cosas así. El ser humano, hermano, es que hace aberración de lo que Dios ha creado. ¿Como muestra de qué, hermano? Como muestra de rebeldía. Amén. Si Dios lo hizo así, yo lo voy a hacer así, de otra forma. Eso es lo que piensa el diablo y eso es lo que hace siempre el diablo. Amén. Entonces yo le decía, la estatua, hermanos, de Baal era un hombre sentado, amén, que no se podía parar porque era una estatua, pero con cabeza de toro, era una estatua. Y el pueblo de Dios, hermano, la estuvo adorando. Amén. La adoraba, hermanos, imagínense, conociendo la palabra de Dios, conociendo los mandamientos de Dios, viendo los milagros de Dios, viendo la grandeza que Dios había hecho en Egipto y en el desierto, hermano. Pero ellos aún así adoraban a esa imagen. Amén. Recordemos, hermano, que Elías viene y le dice: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? Amén. Porque ellos conocían a Dios, pero también querían adorar a esa imagen. O sea, querían adorar a Dios, pero también querían adorar la imagen. Ellos estaban claudicando entre dos pensamientos, y eso fue lo que le dijo Elías. Hagamos una cosa, le dijo Elías, usted conoce la historia. Amén. Si Baal es Dios, entonces pídale a Baal que descienda fuego del cielo y consuma el holocausto. Amén. Y fíjese qué pasó, hermano. El pueblo comenzó a pedir, comenzó a rogar, comenzó a gritar, y Elías le decía: grite más fuerte, por ahí su Dios está durmiendo. Imagínense. Y ellos dicen, hermano, la Biblia, que agarraban cuchillo y se cortaban el cuerpo, sangraban, hermano, para que Baal, su Dios, mande fuego del cielo. Amén. ¿Y quién estaba detrás de Baal, hermano? El diablo. Amén. Todo aquello, hermano, que te aparta de Dios, quien está detrás de eso es el diablo. Amén. Esa estatua, esa imagen, hermanos, había apartado al pueblo de Israel de la verdad. Gloria a Dios. Por eso es que detrás de esa estatua estaba ahí el diablo. ¿Y cuántos creen que el diablo tiene poder? Amén. Tiene poder. Amén. Solamente que el diablo, hermano, no puede usar su poder sin la autorización del Señor. Amén. En ese tiempo, imagínense, ahí Baal o el diablo, amén, podía hacer un milagro. Amén. Pero Dios no se lo permitió. Porque aquí había un asunto, hermano. ¿No es cierto? Y ellos gritaban y no ocurrió nada, hermano. Porque yo me lo imagino, hermano, al Señor amarradito lo tenía el diablo. Algo no te mueve. ¿Ah? Y yo me lo imagino al diablo, hermano, con ganas de matar fuego. Y lo podía hacer, hermano, porque el diablo tiene poder. ¿Amén? El diablo podía hacer un milagro, hermano, ahí. Mandar fuego a los holocaustos y que arde el holocausto. Amén. Pero Dios lo tenía amarradito ahí.
entrar sin mi autorización. Y no hizo nada, hermano, el diablo. Amén. No ocurrió nada, no hubo fuego, no hubo ni un milagro. Y ahí el pueblo quedó, hermano, cansado de tanto gritar a su Dios Baal, a su Dios falso, y nada ocurrió, hermano, porque Dios no quiso que ocurra algo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios quería que su pueblo sepa y adore y conozca al Dios más poderoso. Amén. ¿Y quién es el Dios más poderoso, hermano? Jehová de los ejércitos. Amén. Fíjense, entonces, en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, podríamos citar otros pasajes también, hermano, y ver también aquellas cosas. Amén. Pero en el Nuevo Testamento, de pronto, hermano, lo vemos al diablo ofreciéndole algo a Jesús, porque a mí ha sido entregado, dijo el diablo. ¿Qué le estaba ofreciendo el diablo a Jesús? Reino, poder y riqueza. Amén. Imagínense, ¿no es cierto? Y después vemos acá a Pedro diciendo que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo es eso? Amén. En Apocalipsis vemos, hermanos, que el diablo va a engañar aún a muchos escogidos. Amén. Pero ¿por qué va a engañar, hermanos, a muchos escogidos? ¿Saben por qué? Porque hay muchos escogidos, hermanos, que no conocen la palabra de Dios. Hay muchos escogidos que no quieren caminar en la palabra de Dios. Hay muchos escogidos que no quieren obedecer la palabra de Dios. Amén. Por eso es que el diablo va a engañar a muchos escogidos. Amén. Mire, usted ha escuchado en estos tiempos ya, ¿no es cierto? Hay muchos finados, ¿no es cierto? Que la Virgen lloró, y es verdad, hermano. Yo la vi llorar, la han filmado, es verdad. Puede ser, ocurre. No nos olvidemos, hermano, que el Señor, fíjese, en el tiempo de Moisés, el Señor le permitió al diablo hacer un milagro. Amén. Convertir las varas de los brujos en víboras también, ¿no es cierto? ¿Quién no hizo eso? El diablo. ¿Pero por qué? Porque Dios se lo permitió. Amén. Hoy en día, hermanos, podemos ver, como les decía, muchas imágenes que habló, ¿amén? Que lloró. Y es verdad, hermano, que yo vea a una virgen. El otro día fui al hospital y hay un santo, hay un San José, ¿no es cierto? Que yo lo veo y le miro cada vez, porque desde que yo era niño, hermano, yo lo conozco, ese santo. Y una vez de travieso agarré, hermano, y levanté el vestido, y me sorprendió porque no vi pierna, hermano, vi dos palos cubiertos, tapados. Y me asusté porque yo esperaba, cuando levanté, uno espera ver por normal, ¿no es cierto?, las piernas ahí. Pero no había tenido pierna, hermano, había tenido dos palos solamente y el pie abajo. No sé si ahora lo habrán hecho ya pierna. Amén. Pero cada vez que yo voy ahí, hermano, le miro al santo y me acuerdo de aquellas travesuras, ¿no es cierto? Pero, ¿qué tal que yo vaya, hermano, y lo vea ese santo llorando? ¿Ah? ¿Qué tal que yo lo vea ese santo un día que vaya, hermano, y me hable? ¿Ah? Imagínense, si yo no conociera la palabra de Dios, diría, wow, Dios, Señor, y capaz que me arrodille y lo adore, si no conociera la palabra de Dios. Amén. Pero yo conozco la palabra de Dios, yo conozco la Biblia que dice: no te harás imagen, ni la honrarás, ni la adorarás. Amén. Así que por más que ese santo me llore, me hable, me salte, me brinque, hermano, yo le voy a decir: diablo inmundo, salid aquí en el nombre de Jesús, porque tú no eres Dios. Amén. ¿Por qué? Porque conozco la palabra de Dios. Amén. Pero ¿cuál es la cuestión, hermano? ¿Y cuál es lo terrible? Y esto me preocupa, hermano. Me preocupa no por mí, porque hay mucha gente, muchos cristianos, hermanos, que no están andando bajo la palabra de Dios y van a ser engañados. Yo le digo, me asusta y me preocupa, porque en este tiempo de la gracia podemos ver, hermano, que Dios le ha permitido al diablo disfrazarse como ángel de luz. Amén. ¿Qué tal que se te aparezca un ángel un día de eso? Aquí en esta iglesia hay niños que han visto ángeles. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tal que se nos aparezca un ángel, hermano, de luz resplandeciente? Amén. Y si yo ignoro que la Biblia dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, amén, ¿qué hago, hermano? ¿Qué voy a hacer? Amén.
Gloria a Dios. ¿Qué tengo que hacer, hermano? ¿Qué decíamos ayer? Amén. Josué, hermano, ¿no es cierto? Dice la Biblia que estaba en el desierto y él vio a un varón con su espada desenvainada. Y él, cuando lo vio, hermano, él le hace una pregunta: ¿tú de dónde eres? ¿Eres de los nuestros o del otro lado? Y era un ángel, hermano, que se le había aparecido a Josué con su espada desenvainada. Pero él le pregunta, amén. ¿Y por qué le pregunta? Porque él quería saber de qué lado era, ¿no es cierto? Si era del otro lado o de este lado. Ahora, sabiendo nosotros, hermanos, que la Biblia dice que el mismo diablo se puede disfrazar como un ángel de luz. O sea que, hermano, ¿qué quiere decir eso? Un ángel de luz se nos puede presentar. Amén. ¿Y qué tal que no sea un ángel verdadero? ¿Qué tal que sea el mismo Satanás? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer, hermano? Lo que hizo Josué. Amén. ¿Tú de dónde eres? ¿Tú quién eres? Y capaz que si el ángel sea un diablo vestido de ángel, y capaz que le diga: no, yo soy del ejército de Dios. ¿Ah? Hasta le puede decir eso, ¿no es cierto? Pero nosotros, hermano, miren, eso decíamos ayer, conocemos la palabra, conocemos una palabra clave. Amén. Yo le decía a los hermanos, para la gloria de Dios, hermanos, el Señor me ha usado muchas veces en cuestión de liberación. Hemos visto muchos casos tremendos de posesión demoníaca, y ustedes saben que los demonios hablan a través de la persona. Amén. Y yo muchas veces, hermanos, lo he guiado a esas personas en una oración para que acepten a Jesús como su Señor y su Salvador. Amén. Entonces, eso hay que hacer. Cuando una persona está poseída, usted ora por él, la persona ya puede hablar, es cierto, por sí sola. Entonces, lo que hay que hacer es guiarlo a que acepten a Jesús como su Señor y su Salvador. Pero algo, hermano, que yo he visto es que la persona, usted le hacen repetir, porque mire, los demonios son pícaros. Se hacen lo que se van, y se van por ahí nomás, o por último no se salen. Amén. Y están ahí y se portan de una forma como que ya no están ahí. Yo recuerdo, hermano, a una hermana que fuimos a hacer una liberación. Yo estaba todavía joven, y había una chica ahí poseída, y el demonio hablaba, hermanos, a través de esta chica. Y de pronto, hermano, esta chica comenzó a llorar. Amén. Comenzó a llorar. Mire, fíjese, antes de que comience a llorar, el demonio hablaba a través de ella. El demonio hablaba con voz de hombre, decía cosas agresivas, el demonio ahí a través de la chica. Amén. Y el otro orando y reprendiendo. Y de pronto, hermano, la chica comienza a llorar. Amén. O sea, esa persona que estaba así, horrible, fea, se convierte ya en una persona sensible, buena, y comienza a llorar. Comenzaba a llorar y decía: a mí nadie me quiere, que mi padre no me quiere, que mi madre no me quiere. Y comenzó a llorar. Amén. Y nos dio pena, hermano, ¿no es cierto? Sentimos pena, y una hermana baila y la quiere abrazar. Ay, hermanita. Y una hermana, hermano, amén, llena de sabiduría de Dios, hermano, y de la dirección del Espíritu Santo, le dice: no, hermano, no la toque. Pero ¿por qué? Si pobrecita, no ve, mira. Amén. Y no la toque, hermano. Y se va, hermano, una gorda marigona. Gloria a Dios, aleluya. Cuando conocieron a esa mujer, amén. Mire, se va esa mamá así: diablo inmundo, te reprendo. A la que estaba ahí, pobrecita, llorando, que nadie me quiere. Y cuando le dijo eso a mi hermana, otra le salió. O sea, el demonio, hermano, pícaro. Amén. Estaba ahí haciéndose pobrecito para que ya no lo molesten. Amén. Y la otra hermanita ahí, sin conocimiento, sin sabiduría de Dios, se va a querer abrazar, ¿no es cierto? Iba a abrazar al demonio. Imagínense. Amén. Entonces, hermano, los demonios son astutos. Amén. Por eso es que yo le digo, si nosotros vemos, hermanos, a un ángel brillando, glorioso, hermoso, porque son hermosos, pero el problema es que el otro se disfraza de ellos mismos. Entonces, ¿qué hizo Josué, hermano? ¿Tú de dónde eres? ¿Tú quién eres? Amén. Y el otro le respondió:
Así que nosotros podemos responder, preguntarle también al ángel, también nos puede responder cualquier cosa. Si es del otro lado o si es de este lado, igual nos va a responder. Yo le decía, hermano, cuando nosotros guiábamos a una persona poseída que supuestamente ya era liberada a hacer la oración para recibir al Señor, ¿saben qué, hermano? Nosotros muchas veces decimos, Señor, repita conmigo, amén, Señor Jesús, Señor Jesús, amén. Te acepto, repetí, como mi Señor y Salvador, como mi Señor y Salvador. Y uno pensaba, hermano, que ya la persona estaba liberada. Pero cuando decíamos, hermano, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, ahí esas personas, hermano, no podían pronunciar. Mire, pronunciaban mi Señor, pronunciaban Jesús, amén, pronunciaban mi Salvador, hermano. Pero lo que estas personas no podían, hermano, era pronunciar la sangre de Cristo. Amén. Cuando ellos le decíamos, a ver, diga la sangre de Cristo, ya no podían pronunciar, hermano, y el demonio pum, le trancaba la garganta. Amén. Entonces yo me he dado cuenta, hermano, los demonios, el diablo pueden pronunciar Dios, pueden pronunciar Jesús, pueden pronunciar Señor, pero lo que no puede pronunciar, hermano, es la sangre de Cristo. Amén. Así que cuando usted tenga una experiencia así, hermano, usted tiene que ser como Josué y decirle, ¿no es cierto? ¿Tú quién eres? ¿Eres de aquí o eres de allá? ¿Eres de lo nuestro? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y si le responde, usted le puede decir y le tiene que decir, yo soy cubierto con la sangre de Jesús. Amén. Hermano, si ese ángel que usted ha visto le dice amén, amén, gloria a Dios. Pero yo estoy seguro, hermano, si usted le dice yo soy cubierto con la sangre de Jesús, hermano, y si ese ángel es un diablo disfrazado de ángel, amén, por más que lo vea glorioso y luminoso, todo aquello, ese ángel va a huir, hermano, amén, se va a ir, amén. Yo le decía, hermano, mire, sin querer estamos hablando del tema de ayer, gloria a Dios, Dios sabe, Él es el dueño del púlpito, amén, Él es el dueño del micrófono y Él es el dueño de nuestra vida, amén, aleluya, gloria al Señor. No son, hermanos, porque en este universo lo que no es de Dios, hermano, es del diablo, amén. No pensemos de que hay otra civilización, hay otra civilización, pero es la civilización del diablo, hermano, amén. Y fíjense, yo le decía a nosotros, como ayer estuvimos en la Gnosis, cuando éramos jóvenes, ¿no es cierto, muchachos? Y ahí nos enseñaban, hermano, en la Gnosis, que los ovnis eran los que iban a venir a la tierra y nos iban a llevar a los que creían en ellos, y los ovnis eran los que nos iban a salvar del cataclismo y cuando este mundo sea destruido. Amén. Eso es lo que enseña la Gnosis, que los ovnis son los salvadores del mundo. Amén. Amén, primo. Eso es lo que les enseñaban en la Gnosis, ¿no? Amén. Pero nosotros, hermanos, podemos ya ver a través de la palabra de Dios qué son aquellas cosas. Amén. Yo le cuento, una vez estaba en el campo y yo comienzo a ver una luz, hermano, que se venía y se apagaba y encendía. Y yo le miro y le digo, bueno, ¿quiénes son ustedes? Amén. Le hablé, amén. Y yo, hermano, oré al Señor, reprendí, hermano, esa luz, amén, porque era una luz, amén. Y reprendí y pronuncié, hermano, la sangre de Jesús tiene poder, y esa luz, ¿saben qué hizo, hermano? No se quedó un solo segundo más ahí, se fue, amén. Esto sí obedece a la sangre de Jesús y no resiste, hermano, amén. Sabemos de quién la usó, ¿no es cierto? Así que tenga cuidado, hermano, cuando usted vea una luz o como un ovni, ¿no es cierto? Imagínense, eso no viene de parte de Dios, hermano, amén. Y si no viene de parte de Dios, viene de parte del diablo. Y todo lo que viene, hermano, de parte del diablo, como dice el Señor Jesucristo, el ladrón no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. ¿Y cómo destruye el diablo, hermano? Mintiendo, engañando, haciendo creer a la gente cosas que no son.
Y cómo nosotros, hermanos, podemos hacer para que el diablo no nos engañe. Amén. Tener conocimiento de la palabra de Dios, conocer lo que dice la Biblia. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, yo quería hablarle del tema de ¿cuántos han escuchado, hermanos, en el internet, en la noticia, ¿no es cierto? ¿Cómo le puedo llamar? Un monumento, ¿no es cierto? Un monumento de un alebrije, dicen, ¿no es cierto? O sea, alebrije, yo estuve averiguando qué era alebrije y es una cultura mexicana. Amén. Que, o sea, en su cultura, hermanos, de barro hacen hasta tatú, hasta murciélago, de toda clase de bichos y lo mezclan con otros bichos. O sea, hay una mezcla de bichos que ellos los hacen de barro y lo pintan de todos colores. Amén. Eso es un alebrije. Amén. Eso es parte de la cultura mexicana. Pero no sé si ustedes han visto, hermano, en la noticia, en Estados Unidos, donde está en la explanada, dice, de la ONU, amén, han puesto un monumento. No sé si han visto, hermano. ¿Quiénes han visto? Levanten la mano. Amén. Mire, han puesto un monumento. ¿Y qué monumento, hermano, es? Es, hermano, como dice la Biblia en Apocalipsis, es una bestia. Amén. Una bestia con pata de oso. Búsquenlo en el internet, hermano, ahí. Amén. ¿Cómo lo pueden buscar, primo, en el internet? Monumento en la ONU último monumento de la ONU. Entra a internet, a Google y busca ahí último monumento de la ONU. Amén. De Naciones Unidas. Amén. Yo quiero decirle, en la ONU, hermano, de las Naciones Unidas, el símbolo de la paz, hermano, usted sabe que era una palomita blanca, ¿no es cierto? El símbolo de la paz en el mundo era una palomita blanca. ¿Qué representa una palomita blanca, hermanos? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Dios mismo. Fíjese cómo, hermano, en lugar de esa palomita han puesto esta bestia. O sea, han sacado esa palomita. O sea, como diciendo, ya no queremos a Dios como símbolo de la paz. Ya no queremos al Espíritu Santo como símbolo de la paz en el mundo. Amén. Ya no lo queremos, sino que queremos esta otra cosa. ¿Y qué han puesto, hermano? Una bestia. Amén. Es una bestia, hermano, porque no se puede decir es un leopardo, porque no es un leopardo. No se puede decir un león, porque no es un león, es una mezcla. Amén. Mire, es una mezcla de oso, una mezcla de leopardo, una mezcla de león y también una mezcla de águila, porque tiene también alas de águila. Amén. Yo quiero que vayamos, hermanos, a la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. En el libro de Apocalipsis, hermano, capítulo 13, fíjese, gloria a Dios, capítulo 13, versículo 2, dice así la Biblia. Amén. Y la bestia, dice, que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de osos. Amén. Note, hermano, como la Biblia está diciendo una bestia. Amén. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono. Amén. ¿Quién es el dragón, hermano? El diablo, ¿no es cierto? Y esta bestia, hermano, ¿quién es? Es el anticristo. Amén. El supuesto salvador del mundo. Amén. Ustedes saben, hermanos, que la computadora central, hermanos, del internet, ustedes saben que se llama la bestia. Amén. Y eso no es un misterio.
Eso no es un secreto, hermano. Amén. Eso está, hermano, existe ahí. Amén. Y no está oculto. ¿No es cierto? O sea que ya, hermano, fíjese, el mundo ya está nombrando por su nombre al anticristo. Amén. ¿Cuál es el nombre, hermano, según la Biblia del anticristo? La bestia. Amén. Y lo grave, hermano, fíjese que el mundo no lo está disfrazando. Antes las cosas del mal eran disfrazadas. Antes las cosas del mal, hermano, estaban media tapadas, media ocultas, como que no se den cuenta. Amén. Mire, pero hoy en día, hermanos, esas cosas ya están abiertas. Ya le están dando el nombre cuál es su nombre. Amén. Y este monumento, hermano, que han puesto ahí en la explanada de las Naciones Unidas en Estados Unidos es una bestia. Usted lo va a ver, hermanos, ahí en el internet. Está el monumento. Yo no sé, quizás las noticias lo han mostrado, hermano, pero es un monumento, es una bestia. No sé si será de piedra, de bronce, de yeso, no sé, hermano. Amén. De algo ha de ser, ¿no es cierto? Algún material. Su boca es de león, sus pies son de oso. Amén. Y esa bestia que han puesto ahí, hermano, es la misma bestia que describe la Biblia. Amén. Pero ¿cuál es lo grave, hermano? Yo les decía, de que la humanidad han quitado la palomita de la paz. Y sabe que, hermano, es un monumento de la paz, dicen ellos, y de la seguridad. Amén. O sea, están colocando, ya, hermano, literalmente están colocando al diablo, a la bestia, quien va a traer paz y seguridad al mundo. Amén. Ya no es Dios, ya no quieren nada con Dios. Amén. Imagínense. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos y no escaparán, dice la Biblia. Amén. O sea, hermano, que esto que está viniendo al mundo no viene para quedarse al mundo. Esto que estamos viendo que está llegando al mundo, hermano, no es algo porque ellos lo están haciendo porque tienen poder, no. Amén. El poder es de Dios. Lo único que están haciendo, hermano, es algo que Dios le está permitiendo hacer. ¿Sabe qué dice la Biblia? El apóstol Pablo, hermano, refiriéndose, dice aquí, el misterio de la iniquidad ya está en acción. Amén. Pero hay quien al presente lo detiene. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad? Que antes era misterio, ahora ya no es misterio. Amén. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad? Hermano, es el gobierno mundial del anticristo o del diablo en el mundo. Amén. Ya antes era un misterio, ahora ya no es misterio. Ya le están nombrando, diciéndole por su nombre. Amén. Y dice Pablo, hay quien al presente lo detiene. O sea, ¿por qué? Porque este hombre de iniquidad, el anticristo, el diablo, hermano, él no puede venir a hacer lo que él quiera a este mundo. Amén. Sino lo que Dios le permite. Y dice Pablo, hay quien lo está deteniendo hasta que a su vez este sea quitado de en medio y entonces se manifestará tal inicuo. Amén. Mire, ¿por qué cree que todavía el anticristo no está gobernando este mundo? Ya el tiempo llegó, ya el tiempo pasó, pero ¿por qué no está gobernando? De que va a gobernar, va a gobernar. Amén. Pero, hermanos, hay quien lo está deteniendo, dice la Biblia. Amén. Y quien lo está deteniendo, hermano, a tal inicuo es el poder del Espíritu Santo en la tierra y la iglesia. Hasta que a su vez, dice, este sea quitado del medio y entonces se manifestará. Amén. Mire, nosotros como cristianos no tenemos que tener temor, hermanos. ¿Por qué? La Biblia dice que esta cosa, esta bestia, este anticristo se va a levantar contra todo lo que es objeto de culto, contra todo lo que se llame Dios, hermano. Y dice la Biblia que hará guerra contra los cristianos y lo vencerá, dice. Amén. Imagínense. El cristiano cuando escucha estas cosas se asusta, se preocupa. Amén. Pero ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo, hermano, en el libro de Lucas? Cuando vean ustedes estas cosas, amén, levantad vuestra cabeza y erguido, porque vuestra redención está cerca. Amén.
Aleluya. Cuando venga la redención, hermano, ¿qué quiere decir redención? Quiere decir quitar, sacar. Amén. Traer. Y cuando el Señor, hermano, redima a su pueblo, saque a su pueblo, saque a su iglesia, que juntamente con su iglesia se va el Espíritu Santo del mundo, entonces se manifestará. Amén. Así que el cristiano no tiene que estar asustado por estas cosas, tiene que estar contento porque ya sabe que va a ser redimido y que ya pronto nos vamos, hermanos, a morar por una eternidad con el Señor.